Muy buenas, empezamos el programa Televiajar. Hemos pasado ya por Asia, por África, por Europa y hoy nos vamos a América, en Sudamérica más concretamente, y nos centramos en la selva amazónica peruana. Hoy hablaremos con Lucía. Bueno, Lucía y yo compartimos el mismo deporte y nos conocemos de esto, y la verdad es que es una chica muy singular que con su temprana edad ya tiene en su espalda muchas aventuras que a mí siempre le pregunto porque son súper bestiales. Y hoy nos explicará cómo de repente decidió volar hasta Perú, irse a Iquitos, que es la entrada a la selva, y adentrarse en la selva para vivir aventuras buenas y no tan buenas. Y yo tengo muchísima curiosidad para saber detalles, porque me ha explicado siempre sí un poco por encima, pero me pica la curiosidad, así que voy a presentarla y a invitarla. Hola Lucía, ¿qué tal? Gracias, Teper, por invitarme. De nada. Contenta de estar aquí. Muy bien. Bueno, vamos al grano ya, porque yo quiero saber detallitos. He visto hasta fotos y la verdad es que me encantaría saber todo sobre tu experiencia en la selva, así que explicamos un poco qué te llevó a Perú, y eras muy joven, ¿no?, cuando te fuiste. Yo tenía 19 años y había acabado mi año sabático, después del cual iba a estudiar matemáticas exactas en Barcelona. Entonces, al final, pues un día decidí, no me voy a poner a estudiar, me voy a ir a viajar sin saber a dónde iba a ir. Y me había comprado un National Geographic de viajes porque quería viajar, tenía mucha curiosidad, y justo había un artículo sobre el Amazonas peruano. Y bueno, lo vi tan remoto, ¿no?, y tan aislado, y tenía tantas ganas de irme como a la otra punta del mundo, que elegí bastante emocionalmente ese destino. Joder, qué guay. Bueno, yo tengo que decir que justamente he estado allí, pero claro, yo estuve 4 días y conocí, pues bueno, el río, los animales, lo típico, pero tú te adentraste un poco más y viviste, ¿no?, unos meses allí. ¿Qué hiciste? ¿Llegaste a Lima, te fuiste a Iquitos directamente y allí empezaste la aventura, o cómo? Yo volé directamente, haciendo escalas, pero volé directamente hasta Iquitos, ¿no? Y no tenía a dónde llegar hasta que, en el avión, ¿no?, durante una de esas escalas, reservé un Airbnb por decir, mejor veo a dónde llego, ¿no? Y reservé un par de noches en un Airbnb. Y después, en la casa de esta persona, este italiano, luego más adelante, pues también tendría un papel, ¿no?, en todo el viaje, y también estaba allí. Allí en su casa conocí mucha gente que luego, pues, también tuvieron que ver con mis experiencias y con mis... Muy bien. Y cuando llegas a Iquitos, ¿qué te encuentras? Porque es una ciudad un poco peculiar, ¿no? Acostumbrados de Europa, ¿no?, un poco, y te metes de lleno a... Yo sí me había tomado ese año sabático en el que había, pues, aprendido muchas cosas y había llegado a tomar decisiones como esta de irme a viajar, pero en realidad yo venía del sistema educativo y había estado no sé cuántos años, pues, estudiando en el cole, viendo lo mismo que vemos todos aquí, y tenía una vida, pues, muy normal. Entonces, claro, llegué allí, nada estaba estructurado, estaba todo lleno de gente, salí del aeropuerto, había 50 personas de las 200.000 que hay allí en Iquitos, con los mototaxis, intentando venderte, sí, ven aquí, gritando, un montón de colores, las cosas mucho más coloridas, toda la selva verde, o sea, no había una sola loma, una sola montaña, era todo llano y todo verde alrededor, un calor intenso que parecía que me abrasaba totalmente cuando bajé del avión, y estaba súper confundida. Después de todas las horas de vuelo fue como... Y mucha gente de India, porque visualmente también choca, ¿no? Estamos en un mundo de gente blanca y de repente la gente es mucho más bajita y morena, y estaba un poco confundida. La llegada, yo recuerdo que cuando estaba llegando, ¿no?, que vas volando por encima de todo lo que es la selva, no sé si estabas durmiendo o lo viste, pero lo vi, es una pasada. eso para mí
bueno, lo recuerdo y se me ponía la piel de gallina, vamos. Y, y claro, aterrizar en aquel aeropuerto, ¿no? Te quedas así mirando, dices, ¡guala! Estoy en la selva, ¿no? El Sola, sueño ¿no? de ¿Qué todo el hago mundo. aquí? Sí, era un Bueno, sueño, ¿no? Es eso que es como algo, es algo al final como utópico, ¿no? Tipo, ay, me voy a la selva, me aparto del mundo, me voy. Y luego llegas y la realidad es muy distinta a lo que planteabas en tus sueños también, sí, ¿no? sí, Entonces yo sí. al final me encontraba sola, tenía 19 años, no había visto nada en mi vida, de repente estaba llena ahí de gente súper diferente a mí, con una cultura diferente, con un clima súper diferente y, bueno, con mucho por aprender también, ¿no? Y allí me Y, esperaba este italiano del Airbnb, por suerte, pues si no, no sé qué hubiese hecho. Y ya, él me esperaba con un mototaxi y pues me acompañó allí. muy bien. ¿Y tenías alguna intención? ¿Tenías billete de vuelta? No, Mm, ¿Tenías un objetivo en plan, pues voy allí a pasar un tiempo y volveré? O venga, quiero explorar o tengo estos puntos que quiero ver o aprender o cómo te lo planteabas? pues no, no sabía la verdad muy bien lo que quería, sinceramente, ¿no? Pero tenía como un plan, algo así, había como planteado que iba a descender todo el Amazonas y luego, una vez llegada a la costa atlántica brasilera, iba a descender toda la costa atlántica para llegar a Uruguay, que es el país donde yo soy, ¿no? Y que no conozco. Ese Hombre, era como guay. el plan inicial, ¿no? Luego iba a estar una semana o 2 semanas en Iquitos y al final estuve 2 meses y medio, 3. Entonces el plan no Y siguió nada. aunque estuviste mucho tiempo, ¿al final hiciste esto o no? No, no, no. Luego subí a Colombia y estuve en Colombia unos Muy seis bien. meses. Bueno, y explica un poco, llegas a Iquitos y vas a casa de este italiano, ¿no? Y Sí, allí empieza un poco tu aventura, ¿no? Y a conocer gente y todo. Y explica un poquito el tema de cómo empezaste esta aventura. pues la primera semana fue un poco de aclimatarse, ¿no? De dónde estaba, cómo consigo mi comida y esas cosas. Yo, o sea, tenía 19 años, acababa de salir de mi casa, no sabía ni cocinar. Es decir, la experiencia no es solo el lugar nuevo, sino todas las cosas que tengo que hacer yo, Claro. ¿no? Luego también. Entonces, pues explorarme también un poco a mí en ese espacio y todo, e ir visitando diferentes pueblitos también por mi cuenta. Y acompañada también de amigos del italiano que estaba allí. Había muchos amigos que venían a la casa, me encontraba con ellos, íbamos a pasear, me enseñaban cosas. Y entonces así fui un poco haciéndome la idea de lo que había allí en Iquitos, ¿no? De cuáles eran, pues caminando, viendo los lugares principales, lo que se comía, que es fundamentalmente arroz con pollo en la casa de donde hay pollo, y si no, arroz con huevo y plátano frito y Sí. yuca. Esa es la comida de todas las familias, ¿no? Y bueno, poquito a poco fui como viendo cosas y luego acabé entrando en contacto con dos chicos húngaros que vivían en la selva y que, bueno, eran dos chicos muy particulares también, y ellos vivían alejados de Iquitos. Ellos tomaban una barca, estaban 1 hora, río Amazonas abajo. Cabe decir que Iquitos está rodeado por 3 ríos. Es decir, Iquitos por un costadito colinda con el Amazonas, pero luego están el río Italia y el río Nanay a sus 2 lados, ¿no? Entonces tú puedes navegar por todos estos ríos. Pero nosotros descendimos Amazonas durante 1 hora y luego caminamos durante 2. Yo antes no hacía CrossFit, durante 2 horas con mi mochila, fue digo súper largo. Y en el camino nos fuimos encontrando un par de pueblitos hasta llegar a la casa que estaba pues 2 horas adentro en la selva, ¿no? Claro, porque en Iquitos, bueno, por lo que yo recuerdo, tú sabrás más, ¿eh? Pero era como a partir de Iquitos no hay carreteras, es que estás en medio de la selva, ¿no? La única forma, ¿no? Es entrar en un río con la típica barquita que hay allí, ¿no? Irte pues a algún poblado, pero vamos, Iquitos sería la ciudad más grande y a partir de allí, ¿no? Bueno, creo, ¿eh? Exacto. A No, partir de allí son como tribus o cabañas o lodge, ¿no? Sí que hay sí, alguna... Yo me acuerdo que bajamos por el Nanay, el río, y fuimos como a un pueblecito así todo de madera levantado, donde había un mercado, donde comíamos cocodrilo, comíamos pirañas, y ese fue el único pueblo que llegué yo. No me acuerdo del nombre, ¿eh? Está nada al lado de Iquitos, pero... entonces,
te fuiste caminando y llegaste ¿hasta dónde? ¿Dónde querías hasta ir? la casa donde vivían estos húngaros, ¿no? Ellos vivían allí en la selva. Ellos llevaban un año así, habían construido esa casa de madera con paredes de mosquitera y vivían ahí. ¿Solos? Vivían sin agua, vivían solos, cerca de a 40 minutos de un pequeño pueblo con el cual teníamos mucha relación, o sea, eran nuestros amigos, ¿no? Pero bueno, yo ahora lo cuento, luego acabo yo también viviendo allí un tiempo. Mi idea era pues ir y pasar un par de semanas y ver cómo me sentía. Fue bastante... Luego lo planteábamos con ellos. ¿Tú por qué te fías de irte con 2 hombres en medio de la selva, así, sin nada? Y me lo preguntaron un día y la verdad es que hasta entonces no había ni tan solo dudado, ¿no? Pues no lo sé. Confías, ¿no? Sí, o sea, vi que... ni me lo planteé, me pareció totalmente... Me sentí totalmente cómoda, totalmente confiada y fui con ellos a ver qué era la casa, ¿no? Y la casa no tenía luz, no tenía agua, no tenía váter, no teníamos cocina, naturalmente, no teníamos nada, ¿no? Cocinábamos, teníamos que hacer fuego, cada vez que cocinábamos teníamos algo así como una pequeña barbacoa, pues el baño era un agujero en el suelo, luego más adelante se hizo un asiento y para buscar agua y ducharnos y todo teníamos que bajar al río. Nos bebíamos el agua del río, la filtrábamos. Para beber sí, pero luego nos duchábamos, por ejemplo, en un arroyo, cada noche uno a uno iba bajando y creo que esto era todo lo que yo creía que era fundamental, estaba cubierto pues por todas estas cosas. ¿Y la comida teníais algún huerto o cómo, qué comíais? Ellos estaban todavía trabajando en todo el desarrollo de la casa, ¿no? Por eso ellos recibían gente, por eso yo iba como voluntaria, digamos, o ayudar y a estar allí y a vivir, ¿no? Pero ellos estaban desarrollando todo esto, entonces el trabajo estaba ahí en ir y en trabajar en eso y todo. Llevábamos comida de la ciudad y luego también conseguíamos en los pueblos. Ah, muy bien. Y, por ejemplo, hablabas del agua, el filtro del agua, ¿cómo era? ¿Era un filtro hecho por vosotros o teníais un filtro típico? Bueno, yo tengo un filtro, ¿no? Que coges de un charco, lo filtras bien con unas partículas y bebes, no sé cómo... Era ese filtro, vale. era tecnología, no era tecnología. Madre mía, un filtro natural y beber de un estanco en el Amazonas. Ellos traían, igual que toda la gente de los pueblos, es decir, ellos sí que viven aislados y la gente de los pueblos también, pero constantemente están trayendo mercancía y cosas como pueden. Hay más dificultad para traer cosas porque las barcas son muy pequeñas, cargarlo requiere pues mucha gente, mucha fuerza, las vías tampoco están adecuadas para eso, entonces van trayendo todo lo que pueden poco a poco. Pero llegan cosas naturalmente, ¿no? Nosotros teníamos filtros, teníamos también unos embalses, ellos estaban trayendo placas solares, había cositas, ¿no? El techo era de zinc, había cosas. ¿Y esto lo hacían para hacer un lodge o para vivir su vida allí? No, bueno, su filosofía es muy interesante y es muy diferente a la que quizás muchos de nosotros tenemos, ¿no? Ellos no tenían ningún tipo de ambición, simplemente pues quería vivir allí en la naturaleza, lo más cerca de la selva posible y compartirlo con todos aquellos que quisieran, ¿no? Entonces, el único requerimiento era que tú vinieras y colaboraras. Y hoy en día siguen con esa filosofía de que tú vengas y participes y han crecido mucho, han construido pequeñas cabañas, creo que ahora son mucho más autosuficientes y siguen abiertos a todo el mundo que quiera ir a visitar. Claro, te preguntaría, ¿tienes contacto? Pero claro, en la selva no sé si allí les llega algún tipo de dato móvil o no sé. Las 2 primeras semanas, cuando yo voy allí, ¿no? Yo le digo a mi madre y a mis padres y a todo el mundo, bueno, me voy a la selva con 2 hombres, con 2 chicos. Bueno, mijita, cuídate, no sé qué. Claro, al cabo de 2 semanas yo no había dado señales de vida, estaba todo el mundo súper preocupado. Entonces no teníamos ningún tipo de conexión, ni siquiera cobertura. Teníamos que ir hasta Iquitos y conectarnos al wifi en algún cibercafé o cualquier cosa. Pero allí no hay apenas hay cobertura. En el pueblo pequeño que teníamos más cerca había un punto en el cual la gente iba y llamaba por teléfono ahí, ¿no? Porque era donde... Claro. Es que yo me acuerdo, ¿no? Que también hice lo mismo, en plan, yo más turista, ¿no? No tan aventurero, que el día de salir
llamé y dije, hey, que me voy a la selva y estaré en principio 5 días o una semana y no hay nada allí. Por no hay ni luz en un lodge, imagínate en una casita perdida, ¿no? Y ahora me preguntaba, claro, te iba a decir, sigues hablando con esta gente, pero claro, seguramente es cuando llegan a Iquitos, te dicen algo, ¿no? Supongo, no sé. Bueno, ellos más o menos se van manteniendo en contacto porque siempre, digamos, hay alguien que va a la ciudad, sobre todo en ese momento porque necesitábamos provisiones, ¿no? Entonces siempre hay alguien al final que va y se contactan. Entonces sí sigo en contacto y se puede contactar con ellos perfectamente. Bueno. Al final siempre consigues una manera de comunicarte. Pero claro, no estás todo el día así como ahora yo te escribo y al cabo de una hora lo vas a ver. Y es otra manera de funcionar, ¿no? ¿Y allí estuviste 2 semanas o cuánto tiempo? Ininterrumpidamente 2 semanas. Luego volví a la ciudad, pero luego cogí todas mis cosas allí donde las había dejado y me las traje. Y, o sea, yo me había quedado encantada con estar allí, con los chicos me sentía súper bien, los animales que teníamos en la casa también me sentía como... Digo, bueno, ya está, encontrado, yo me quedo a vivir aquí. Yo me iba a quedar, o sea, mi idea, mis ganas eran las de quedarme a vivir allí, ¿no? Vivíamos a 40 minutos de San Juan de Sinchicuy y allí, bueno, también había gente que, como yo era la única que hablaba español, porque estos chicos, al estar aislados en la selva, no se habían tomado la molestia, aprendí inglés gracias a ellos, por cierto, pero yo tenía mucha relación con las mujeres del pueblo, con la gente del pueblo, entonces yo iba y me quedaba allí, en la casa de ellos, jugaba con los niños, estaba como súper entretenida y veía muchas cosas para hacer, ¿no? Estaba entusiasmada porque había muchos proyectos, había muchas cosas y realmente pues yo me quería quedar a vivir ahí. Entonces, sale la verdadera naturaleza, ¿no? Sí, totalmente. Dices, o sea, piensa que quiero un ordenador si tengo aquí miles de animales, una selva, unos niños para jugar, ¿no? Bueno, para mí era eso, ¿no? Piensa que después de la vida que había llevado yo, que era una vida pues totalmente normal y sin más sorpresa, ¿no? que la de cualquier adolescente o cualquier persona que ha seguido todo el sistema académico, yo quería más, ¿sabes? Y eso pues me había encontrado algo con lo que me identificaba, que me servía pues para desarrollarme, para ver más cosas. Entonces estaba súper contenta. Fui, cogí todo lo que tenía. Yo seguía en contacto con el italiano con el que llegué al Airbnb porque tanto él como su familia me cogieron súper bien. También me llevaron al mercado, por ejemplo, estuvimos juntos, estuvimos comiendo mucho juntos, compartiendo. Entonces, yo en todo momento mantuve la relación con él y con sus amigos, ¿no? Fui, cogí todas mis cosas y volví a la selva al cabo de unos días. ¿Para estar unas semanas más o cuánto tiempo más? Para quedarme allí. O sea, la idea era quedarme. Intermitentemente iba a Iquitos cada tanto, le decía a mi familia que estaba viva, yo qué sé, comía helado y cosas de esas que en la selva no teníamos y volví a la selva. Vale. ¿Y en la casa qué teníais de animales? ¿Qué animalitos? En la selva hay cualquier cosa. Y luego en la casa teníais 2 perros y 2 gatos. Muy bien. ¿Estaban a la merced de alguna anaconda, por allí? Bueno, en realidad la selva, es decir, todo lo que está alrededor de pueblos y ciudades, es un poco más estéril que la propia selva profunda, ¿no? Que a saber lo que hay en la selva profunda no lo sabemos. Hay muchísima vegetación, es exuberante la vegetación, los animales también es bestial. O sea, levantas una piedra y te encuentras una tarántula peluda de 7 colores y miras allí, hay una oruga y una serpiente y hay muchas cosas de muchos colores, es fascinante. Pero, por ejemplo, animales más grandes, depredadores, es más raro encontrárselos cerca de zonas pobladas, ¿no? Lo más peligroso, ¿no? Podrían ser pequeñas serpientes, ¿no? Claro, puede ser. Que de todas maneras creo que las hay más donde no está habitado, pero siempre cruzan caminos, o sea, siempre te las puedes encontrar. Sí. Y puede ser que alguna picadura de serpiente o de araña es lo más. Mi amigo Moisés, un amigo del italiano que él se había adentrado mucho en la selva, él siempre decía, la selva no es peligrosa, pero hasta la más pequeña cosa, si te distraes, te puede matar. Ya. Bueno, sí, yo me acuerdo cuando fui que estaba en un estado de alerta constante. Tenía, no sé si miedo, porque
estaba contento, no era, oh, tengo miedo y voy a llorar, sino que mi estado era de alarma. O sea, hasta las hormigas que me subían de repente un hormiguero por aquí, decía, pero madre mía, no estoy en mis... O sea, esto no es mío, soy un intruso, ¿no? Exacto. Y íbamos con el guía o amigo del Archie, que tú lo conoces, y nos llevaba a hacer trekkings y de repente un montón de avispas, de repente un mono se movía, estabas como... Yo me encontraba así, supongo que pasan unas semanas y te relajas porque ya normalizas los sonidos, ¿no? Irte a dormir y que de repente haya más ruido que por el día, dices, ¿pero qué pasa aquí, no? Sí. Y bueno, es un poco eso. Y, a ver, cuando llegaste allí, estuviste 2 semanas, volviste y empieza una nueva vida para ti, ¿no? O una intención. Sí, algo así. Y explica un poco qué hiciste, qué ocurrió este tiempo que estuviste y cómo. Bueno, ellos, así como me recibían a mí, recibían a otra gente también, ¿no? Entonces, que además, como no teníamos conexión, llegaban sin avisar. Se habían puesto en contacto antes y de repente un día estabas allí, llegaba alguien caminando con una mochila y decía, hola, vengo a la casa. Había unas indicaciones de cómo llegar en el camino, porque había un camino, pese a que no era muy cómodo, había un camino. Había ciertas cintas de colores que te indicaban cómo llegar a la casa. Entonces la gente llegaba. Y en un momento determinado, al cabo de un mes, después de, bueno, pues seguir en esa dinámica de ir trabajando, nos levantábamos tempranito cuando salía el sol porque no teníamos nada para taparnos del sol, era mosquitera. Hacíamos una primer comida por la mañana, luego trabajábamos, luego hacíamos, nos duchábamos y hacíamos la otra comida, que era pues son las 4 o así, ya nos volvíamos a comer. Y luego por la noche pues era como el momento de creatividad, ¿no? De más, al final se restablecen muchas cosas, creo que bastante naturales, ¿no? Que se pueden ver en tribus, ¿no? Que cuando llega la noche la gente se pone a hablar o no sé qué, y durante el día es el momento de trabajo y de estar haciendo. Pues en esa rutina al final no era nada muy especial. Cada tanto íbamos al pueblo, cada tanto a la ciudad y luego empezó a llegar más gente, empezó a ser mucho más divertido porque éramos más y había más cositas por hacer y bueno, decidimos, o los chicos decidieron que querían hacer pues una ceremonia de ayahuasca, ¿no? A mí nunca me han gustado nada las drogas ni alterar mucho mi estado de percepción. Así que yo lo tomaba con bastante respeto, pero al final decidí pues participar. Iba a ser la única que no iba a participar y decidí pues hacerlo, ¿no? Porque además me sentía muy bien con todas las personas que estaban allí. ¿Y era un ritual que lo hacían los mismos chicos o había algún chamán o lo hacíais vosotros, digamos? Los chicos llevaban mucho tiempo en la selva. Denash, el mayor de ellos, llevaba 4 o 5 años en la selva y había estado viviendo con gente, ¿no? que preparaba la ayahuasca y que hacía las tomas, que son conocidos como chamanes. Él había aprendido todo el proceso y todo y Daniel lo había aprendido de él también y de otras experiencias que habían tenido. Entonces ellos lo hacían para ellos mismos allí en la casa, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo fue el viaje de la ayahuasca? Porque hay mucha gente que dice, he visto cosas y hay gente que no Yo tuve 3 experiencias. La primera, que fue esta, durante 2 días hicimos una preparación. No es, venga, vamos, nos tomamos una pastilla, es vas a tomar ayahuasca, ¿no? Te tienes que preparar física y mentalmente porque esto no es una droga y esto no es para tener una experiencia y un buen rato, sino que esto es para hacer un viaje, ¿no? A todo tu subconsciente. Eso es lo que plantean ellos y creo que es importante respetarlo porque al final es una cuestión cultural, ¿no? Más allá de... no es ocio. Ya. Creo que hay que tenerle bastante respeto. No solo por eso, porque además puede perjudicarte también mucho, ¿no? Entonces es mejor si te lo tomas pues, con seriedad. Yo de hecho no me atreví, ¿eh? Me lo ofrecieron y tal y digo, estoy aquí 5 días, no me veo preparado, ¿no? Tampoco nunca me he drogado ni soy de este tipo de cosas, así que el respeto era máximo.
No, me imagino, el mío también, ¿no? Y creo que una cosa que pasa mucho y que hay mucha gente que se queja es de la comercialización de eso, ¿no? De que hay gente que realmente, porque es lo que les pertenece, ¿no? Ellos buscan su verdad a través de eso culturalmente y porque es su manera de hacerlo, ¿no? Pero luego nosotros, como occidentales, queremos tener experiencias o se nos da por buscar verdades siempre desde nuestro ego. Y hay muchísima gente que llega allí, que está 4 días y quiere tener un viaje de ayahuasca, ¿no? Claro. Y a raíz de eso también hay mucha gente que se aprovecha, ¿no? Y que no son verdaderos chamanes. Un chamán es una persona que sabe cuándo ayudarte, que sabe que estás mal, sabe qué tiene que hacer cuando tú estás en un aprieto, porque puedes pasarlo muy mal y puedes incluso morir. Puedes llegar a estados bastante malos, ¿no? Entonces, el chamán es la persona que sabe llevar todo eso, tanto lo bueno como lo malo. Y luego hay gente que dice, bueno, vamos a sacar unos soles de aquí. Entonces, es peligroso y creo que es importante hacerlo con mucha conciencia y pensarlo mucho. En mi caso, yo estaba viviendo con esta gente y de la misma manera que supe que me podía ir con ellos a la selva, depositas toda tu confianza y dices, lo voy a hacer, confío en ellos, vamos a hacerlo, ¿no?